Qué tristeza me daba a mí cuando estaba muchacho. Pero era una tristeza así como que pasajera, ¿no? Pero déjeme decirles que era impresionante. Impresionante, como, cuando teníamos unas gallinas en la casa, pollos. Mi madre hacía pollo a la broster, asado, o hacía sopa de pollo. Y no todo el tiempo, ¿no? No todo el tiempo. Pero sí me decía a mí, venga para acá, Arcadito, dígale allá al señor Juan que me mate esta gallina, porque el viejo trabajaba, ¿no? Sí, mamá no tenía esa valentía de torcerle el pescuezo a la gallina. Y me iba yo con la gallinita, yo. Escuche bien, con la pobre gallina. Menos mal que no estaba así, culeca, como le dice uno en términos coloquiales. Y llegaba, señor Juan, ajá, dígame. Dice mi mamá que por favor le mate esta gallina. ¿Cómo? Entonces el señor Juan llegaba, y agarraba la gallina. ¿Y qué hacía el señor Juan? Agarraba una cabilla, escuche bien, y la colocaba en el cuello, en el pescuezo de la gallina, ¿sí? De la gallina. No estaba la gallina crueca, no. Es decir, que estaba en ese periodo de empollar, no. Era una gallinita normal o un pollo grande. Agarraba el señor Juan a la gallina que ya estaba amarrada previamente de sus dos patitas. Y agarraba a este señor y colocaba una cabilla, un pedazo de cabilla como de media. Y la colocaba en el piso, ¿no? Y se le montaba así, un pie en cada extremo de la cabilla. Y la pobre gallina luchaba, ¿no? Listo, ya la pobre gallina estaba muerta yo. Y llegaba la vieja, le cortaba el cuello o el pescuezo a la gallina y la ponía a desangrar. Quedaba pálida. Luego con agua caliente, le sacaba las plumas, todas las plumas a la pobre gallina. Bueno, eso pasaba, ¿no? Cuando nosotros éramos carnívoros, que comíamos carne. Y daba mucha tristeza, ¿no? Ver esos pobres animalitos cómo morían. Pero nos saciaban el hambre, ¿no? En ese momento, uno muchacho. Gracias a Dios que nosotros hemos avanzado, ¿no? Los estudios de naturopatía, de alimentación, y hemos podido profundizar sobre las consecuencias de ingerir carnes de animales, ¿verdad? Carne de animales. Y esto ocasiona muchas enfermedades para el ser humano, tanto así que cuando las personas van al médico porque se sienten mal, el médico le indica una serie de recomendaciones, entre ellos hacer reestructuraciones en los hábitos alimenticios, porque la carne produce muchas enfermedades. Y recuerde que nosotros somos los que comemos. Por ahora, nosotros hasta ahora, gracias a Dios, no consumimos ningún tipo de régimen carnívoro, nada, carnes de ningún tipo de animal. Amamos a los animalitos. Tengo 34 años más o menos, creo yo, 34 años. No como carne desde el año 1990. Por aquí, 1990 menos 2024. Eso es 34 años, déjeme decirle. 34 años sin comer carne, pollo, pescado. ¿Qué les parece? 34 años sin comer pollo o pescado. Alguien dijo por allí, si los muros, las paredes de las granjas, de los mataderos fuesen de cristal, todo mundo sería vegetariano, porque las crueldades que se le hacen a esos pobres animales
los procesos que ellos pasan, la manera de matar a esos pobres animales, el sufrimiento que ocasiona, es algo poco deseado, poco deseado, es algo poco deseado. Si las paredes fuesen de cristal, dice la Biblia. Así que, estimados amigos, gloria a Dios. Mientras usted más sano se alimente, más natural se alimente, mejor le va a ir. Mejor le va a ir, obviamente. ¿Por qué? Porque usted es templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo. Así es, señoras y señores. Somos templo del Espíritu Santo nosotros. Sí. Ahora hay que cuidar el cuerpo. Bien, hemos hablado o estamos hablando esta semana sobre la gallina, ser como las gallinas, dice la Biblia, ser como la gallina. Ahora, ¿cómo es la gallina? Bueno, la gallina hemos hablado al principio, es una gallina es un animalito muy dócil que se domestica a nivel mundial. Hay más de 16.000 millones de gallinas en el mundo y son muy codiciadas por su carne. Pero las gallinas tienen una vida propia, una existencia propia, estos animalitos. Y se reproducen, ponen sus huevitos, los cuidan por 8 o 10 días y luego vienen y entonces ahora la gallina entra en ese estado de clueca. Ese es un periodo que ellas tienen. Y se colocan sobre sus huevitos durante 21 días, ¿sí? Empollando, ¿no? Incubando los huevitos hasta que salen sus hijos. Cuando salen sus polluelos que revientan las cascaritas, la gallina anda muy feliz. Son sus hijos, son sus polluelos y los defiende a capa y espada, hablando en términos coloquiales. Sí, señores, los defiende la gallinita. Dios dijo en el libro lo registraron los santos escritores, San Lucas y San Mateo, que oye, ¿cuántas veces quise yo juntarlo a ustedes como la gallina junta a sus polluelos? Pero no quisisteis. Y ayer nosotros analizamos de manera amplia lo que pasó en Jerusalén. ¿Por qué o cuando ellos desdeñaron el cuidado protector de Dios? El llamado a estar debajo de sus alas como la gallina cubre a sus pollitos. ¿Cuántas veces, dice la Biblia, yo quise protegerlos? ¿Cuántas veces yo quise protegerlos? Y la Biblia dice que el que está bajo las alas, en sentido figurado, bajo la protección de Dios, va a tener seguridad, va a tener paz, va a tener calma. Así que, estimado amigo y amiga, Dios te bendiga a ti, a tu familia completamente. Les ayude, que las alas del Todopoderoso les cubra a usted, a su familia, que las alas del Todopoderoso les cubra a usted. Estamos viviendo tiempos súper peligrosos, muy peligrosos, poco deseados, déjenme decirles, y necesitamos estar bajo el cobijo, la cobertura de las alas poderosas de Dios. Sí, la Biblia dice: Jehová te guardará. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Cada vez que nosotros salimos de nuestras habitaciones, es decir, de nuestras casas, debemos estar encomendados bajo la protección de Dios. Y la cobertura de Dios se manifiesta a través de los santos ángeles. Dice Hebreos 1:14, son los espíritus ministradores. La iglesia primitiva, o decir, los judíos de la época de Cristo, hermanos queridos, rechazaron el mensaje de salvación, el llamado de misericordia para todos ellos. ¿Y qué sucedió? Vino la destrucción de Jerusalén. Y hemos hablado nosotros aquí ampliamente de que ningún hijo de Dios o ningún cristiano pereció en la matanza que hicieron los romanos hacia Jerusalén, que destruyeron el templo y todas las cosas. Ahí no pereció ningún cristiano. Pero ¿quién es cristiano? ¿No eran cristianos esos salmitas? No, hermano. Cristiano es aquella persona que acepta a Cristo como Salvador personal y lo mantiene en su vida. Más de 1 millón de personas murieron y los cristianos salieron cuando el general Sestio Galo se retiró. Los cristianos
lograron salir. Es una bendición la señal. Los hijos de Dios siempre son amonestados. Bien, ahora el engañador, hermano, es Satanás, es la serpiente antigua, es el padre de la mentira. Juan 8:44, es un homicida, el diablo. Él peca desde el principio. ¿Él peca de qué? Desde el principio. Satanás, hermano, este perverso que engañó a la sociedad, y ellos consintieron con eso, obviamente, tomaron la decisión. Ellos se entregaron al enemigo y Satanás pudo regirlos como quiso. Es algo sublime, maravilloso cuando Dios toma una persona, ¿verdad? Y lo transforma, porque esta persona era terrible, era un hijo de trueno, era una persona perseguidora de la iglesia, asesino, o tenía cualquier tipo de falencias y pecados. Era como un trapo de inmundicia, y llega y Dios los transforma. Es una bendición, llegan a ser hijos e hijas de Dios. Pero usted sabe lo que es caer en manos del demonio. ¿Ah? Y que Satanás los pueda regir o los rija como le da la gana a Satanás. No, las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Hermano, usted y yo no podemos ceder a la influencia del diablo. No, vamos a pedirle a Dios la muerte primero. Señor, mándanos al descanso. Antes de nosotros caer en manos de quién, del demonio. Es mejor pedirle a Dios que nos mande al descanso que apartarnos de la fuente, de las coberturas, de las salas divinas nosotros, hermanos, por favor. Es terrible, hermano, cuando una persona ha traspasado los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con la protección que los libra del mal, no. Y debemos eso estar bien claro, ustedes que me ven ahora aquí en tiempo real, ¿verdad? De manera directa. Cuando las personas traspasan los límites de la paciencia divina, ya Dios no puede hacer más nada por él. No, Señor, ya no puede hacer más nada por él. Ahora no, que Dios me castiga. No, hermano, escuche bien. Esa obra de castigo de Dios es como vamos a decir que es lo último que Dios va a hacer. Obviamente Dios nos corrige a nosotros los que estamos en la fe, en la iglesia, con las diferentes vivencias. Pero escuche bien, Dios nunca asume, que esto quede bien claro, Dios nunca asume para con el pecador, ¿sí?, la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión. No, hermano. No, que vamos a castigar a esta gente de una vez y dele palo, mándele candela, destrúyale la casa. No. Pero usted dirá, pero ahora, ¿pero qué es lo que pasa, pastor? ¿Cómo usted va a decir que no? Mira las calamidades que vinieron sobre el mundo antediluviano, sobre esta gente, sobre la familia tal. Escuche bien, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos que sembraron sus propias manos. Los abandona, los deja Dios. Como desecharon a Dios, no le dieron la bienvenida, no se sintieron a gusto con su presencia. ¿Qué hace el Señor? Se viene, se retira. Y viene la desgracia sobre esa mujer, sobre ese hombre, sobre esa familia. Y uno se queda asombrado. ¿Pero qué pasó aquí? Dios los castigó. No, hermano, fue lo que Él cosechó. Él cosechó. Y obviamente la justicia va a obrar también. Sí, como obró en los tiempos antediluvianos. Ellos cosecharon su propia suerte. Y Dios permitió o envió el diluvio. Porque ellos fue lo que pidieron, lo que solicitaron. Pero Dios previamente les había amonestado. Entonces no podemos nosotros desechar, desdeñar, despreciar de manera deliberada la voluntad divina hacia nosotros, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios. Ahora, las cosas que se escriben, escuche bien, se escriben para nuestra admonición, para nuestra reprensión, para nuestra enseñanza. Se escriben las cosas. Dios no hace las cosas así. Por eso no, hermano, es que tenemos ejemplo. Usted sabe que si un muchacho le metió un alambrito yo tenía un hermano, ¿no? Mi hermano mayor, teníamos un carrito eléctrico. Él tenía un carrito eléctrico de batería, de pilas. Y el muchacho jugaba. Un día se le acabó la pila. Y se le ocurrió a él sacar los dos cablecitos. Escuche bien, sacar los dos cablecitos. Le puso punta y mire, lo agarró aquí detrás de mí.
hay no estas hermosas flores que me trajeron, ¿no? Sino detrás de mí hay un toma corriente. Él llegó y enchufó eso ahí, mire, ¡pam! Así rapidito explotó esa broma. Claro, porque son como 12 voltios o menos 12 voltios las baterías que cargan los carritos. Esto era directamente 110. Gracias a Dios que él no salió herido, ¿no? Sino asustado solamente. Gracias al Señor. Explotó fue el carrito, no le pegó corriente. Ahora, ¿iba a ser yo lo mismo ahora que él teniendo un carrito yo? No, señor, es que uno tiene que aprender. Uno debe de aprender. Entonces, las cosas que están escritas aquí, hay cosas maravillosas, muy buenas, excelentes, que uno debe practicarlas. Las devociones, la vida, la tenacidad, la perseverancia, la bravura, el brío, pues, para hacer las cosas, todo lo bello que está aquí. Pero las cosas, los pecados de nuestros hermanos, por ejemplo, los pecados de Salomón, tener tantas mujeres o tantos hombres, en este caso, en el caso de las mujeres, no, hermano, no vale. Por eso se escribió el libro de Eclesiastés, para amonestarnos a nosotros de que no caigamos en los errores que ellos cayeron. Ellos lo pagaron con creces. Sí, señores. Entonces, estas cosas están escritas para nuestra advertencia. Y escuchen bien, la destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que se resisten a las instancias de la misericordia divina. Escuche bien, estas amonestaciones están para aquellos que no quieren ser protegidos por las alas del Todopoderoso. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables, sino cuando Jerusalén desechó al Hijo de Dios. Dios lo dejó. Fue lo que ellos sembraron y cosecharon la destrucción, hermano. Mortandad por cantidad, hermano, por cantidad. Ahora, ¿qué vio Cristo en Jerusalén? Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia divina. Sí, Señor. Es tremendo, hermano. Y por eso Cristo lloró. Lloró con amargura, con dolor de corazón y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise reunirte como la gallina junta sus polluelos? Hermano, qué belleza. Ya le mostré unas imágenes de la gallina. Y a mí me gustó mucho esa vida de pequeño que tenía, porque mi madre tenía sus gallinitas allí. Y cuando las gallinas tenían sus pollitos, esos pollitos, piu, 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 detrás de la mamá. Y cuando venía un bicho por ahí, la gallina los llamaba con su sonido, emitiendo su sonido, su llamado. Y ellos corrían detrás de sus pollitos, de su mamá, y se refugiaban. Y cuando venía un lagarto, una cosa, esa gallina luchaba contra esos bichos para que no le arrancase uno de sus hijos. Es un cuadro familiar para nosotros. Es hermoso, hermano, la protección de la gallina, el calor que brinda, el cuidado que brinda la gallina. Y en las noches, hermano, la gallina no sube los palos. No, porque está clueca, está con sus pollitos, pues. Ya eclosionaron sus pollitos, los tiene allí. Y ella tiene que dormir en el piso. Y allí usted veía, hermano, cuando venían todos los pollitos oscureciéndose ya debajo de la salita. Y se escuchaba el murmullito. Todo bien bello, bello, bello. Y ese poco patita yo veía, contemplaba la gallina. Eso es lo que Dios nos refleja. Eso manifiesta el amor de Dios, el cuidado de Dios hacia Jerusalén. Y Jerusalén no quiso. Entonces la destrucción, producto de la incredulidad y la rebelión, es una lección para nosotros, que no podemos caer en el mismo ramo, hermano. No podemos caer en el mismo ramo. No, señor. Usted y yo contamos con algo que llamamos libre albedrío. Escuche bien, libre albedrío. ¿Qué es eso? Ese es el poder que tenemos nosotros, que Dios nos ha facultado, para tomar nuestras propias decisiones. ¿Sí? Para tomar nuestras propias decisiones, la voluntad de actuar como yo deseo. Porque Dios no creó robots, porque es fácil tener un robot y apretar aquí el control. Camine y el bicho camina. Haga esto, haga lo otro. Ahora con inteligencia artificial, más todavía, Dios no hizo eso, hermano. No, señor. Dios nos creó a nosotros entes libres para elegir. Así creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, así somos nosotros. Así somos nosotros, hermanos queridos. Entonces, en el consejo que debe prelar aquí, ¿cuál es? Es que aferrarnos al Señor. No rechazar. Jamás. No taparnos los oídos al llamado de Dios para estar bajo su protección divina. No, Señor, no.
Recuerden bien, hermanos queridos, que dentro de la profecía hay profecías que tienen doble cumplimiento, profecías. Por ejemplo, las plagas de Egipto, ¿tienen doble cumplimiento? Sí, así es. La profecía de la destrucción de Jerusalén, ¿tiene doble cumplimiento? Sí. ¿Cuándo se cumplió? En el año 70. ¿Cuándo se va a cumplir? Al final, cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra. Van a venir cosas terribles, espantosas, y va a venir la destrucción para ellos. Para ellos. Así es. Cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica, entonces el mundo verá, como nunca lo vio, los resultados del gobierno de Satanás. Por ahora usted y yo gozamos de bendición. Por ahora usted se acuesta con sus muchachos. Los que tienen muchachos pequeños y duermen sabrositos. Sí, los niños están en sus habitaciones, duermen bien. Nosotros con nuestras esposas o con nuestros abuelos o donde estemos en la casa, estamos bajo una cobertura divina. Los impíos también le pasa así, porque los impíos, es decir, los que no son creyentes, que andan en sus impiedades, pues en sus pecados, ellos gozan de las bendiciones que los justos les proporcionan. Recuerden que mientras haya justo en la tierra, hay misericordia de Dios para la humanidad, porque se la manifiesta a sus hijos, y los impíos que hacen, aprovechan eso. Recuerden que cuando Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue destruido. Recuerden que cuando Dios sacó a Noé, ¿qué pasó con el mundo? Fue destruido. Entonces, cuando ya los hijos de Dios se han extraído de la tierra, o ya se han sellado para la salvación, este mundo se va a ver cosas diversas. No podemos imaginar lo que va a hacer el demonio, hermano. Tan terrible, ¿no? De repente algo, ¿no? Algo. Ahora, escuche bien, antes de castigar Dios a la humanidad, o de permitir que el diablo tome las riendas de un corazón, de una nación, que hace el Señor, amonesta. Escuche bien, Dios nunca permite el castigo, da un castigo o permite que Satanás aborde los corazones humanos, sino cuando ya le rechazaron. Porque Dios pacientemente llama a las personas. Los llama, hermanos queridos. ¿Y sabe qué dice el Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7? Y usted debe apoderarse de este pasaje bíblico. Oirás de mi boca la palabra, escuche bien, y les amonestarás de mi parte. ¿Oirás de qué? De mi boca. ¿Usted quiere ver la secuencia del mensaje? Lea Apocalipsis 1:1. La revelación que Dios le dio a Jesucristo para ser enviado a su siervo Juan por medio de su ángel. Entonces Dios le dio a Jesucristo, el Padre, un mensaje, se lo da a Jesucristo. Jesucristo lo da ¿a quién? A su ángel, el ángel se lo da a su siervo Juan. Es una cadena. Entonces, oirás de mi boca la palabra. Toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Aquí está. Yo he escuchado el mensaje de salvación. Usted también, que me está viendo, lo ha escuchado. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Los va a amonestar de mi parte. Entonces, previo a la situación que se pueda presentar más adelante, Dios envía mensajes, hermano. Mensajes para que la gente pueda decidir en su libre albedrío. ¿Sí? En su libre albedrío, Dios envía los mensajes a los hombres para que ellos ejerzan su función de decidir o no decidir. Cada quien como le parezca. Ahora, dígame usted, vamos a hablar de tres ejemplos en esta mañana de personas que desecharon las plumas del Señor, las alas, la protección, el calor del Señor, el mensaje del Señor, y obviamente vino la reprensión, el castigo que estaba estipulado. Los antediluvianos, ellos, Dios les mandó mensajes, ¿sí o no? Sí, nadie pereció en la inocencia, jamás, nadie. Como pasó en Jerusalén, pasó antes de Jerusalén, obviamente, fueron los antediluvianos. Pero como pasó en Jerusalén, murieron todo este poco de judíos con los ojos como abiertos, porque rechazaron al Hijo de Dios y dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, los antediluvianos, ¿qué hicieron ellos? Fueron amonestados por el Señor. Dios, hermanos queridos, en su misericordia tenía que actuar, porque el mundo estaba corrompido de manera total. Los designios, los pensamientos, Cristo dijo, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre.
porque del corazón salen los malos pensamientos, las injurias, los golpes de estado, los asesinatos, los adulterios, todo sale ¿de dónde? De aquí, de la mente. La gente se sienta a planificar el mal, a ver, y luego lo ejecuta. Eso lo dice la palabra de ¿qué? De Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, hermano, se encargó ahora, antes de destruir a estos hombres que eran de continuo hacia el mal, les envió un mensaje a través de su siervo. Estaba Noé. Noé predicó durante ¿cuántos años? Durante más de 120 años predicó Noé. Sí. Durante ese tiempo, mientras estaba construyendo el arca, las voces de Noé, Matusalén y muchos otros se oyeron en forma de amonestación y súplica. Y cada golpe dado en el arca era un mensaje de amonestación. Sí, señores, entonces Dios envía mensajes antes de destruir a la tierra o antes de permitir que el demonio tome posesión de las almas. Los habitantes del mundo antediluviano fueron amonestados antes de ser destruidos, pero no le hicieron caso a la amonestación. Rehusaron escuchar las palabras de Noé. Se burlaron de su mensaje, hermanos queridos. Sí, señor, se burlaron ¿de qué? De su mensaje. Y no dio un testimonio, dice la Biblia, hablando de Enoc, no de Noé, sino de Enoc. Dio un testimonio a esa generación antediluviana de que Cristo iba a venir con sus decenas de millares de ángeles. Enoc habló de la tercera venida ¿de quién? De Cristo, Enoc. Ahora Noé, ¿verdad? Estamos hablando de estos patriarcas. En ese momento Noé se encargó con Matusalén y otros hermanos de predicar. ¿Durante cuántos años? 120 años. Hicieron caso omiso, no quisieron humillarse, le tildaron de loco, de fanático, de extremista. Sí, señores. Y hubo algunos, hermanos, déjeme decirle algo así, no sé si usted lo sabe. Hubo personas que aceptaron el mensaje de Noé y de los patriarcas. Obviamente los patriarcas murieron, Matusalén murió. El nombre Matusalén significa al morir las aguas descenderán. Significa el nombre de Matusalén. Cuando Matusalén muere, una vez entra Noé en el arca, descienden las aguas. Escuche bien. Hubo gente en los tiempos de Noé que aceptaron el mensaje y se unieron a trabajar en el arca, a construir el arca, claro está. Sí, ellos ayudaron a edificar, pero no aguantaron las burlas. El bullying que le llaman ahora modernamente, el bullying, si no lo aguantaron. Las burlas y las cosas. De los amistades, de los parientes, que cómo era posible. Y ellos habían sentido el temor de Dios en su libre albedrío. Pero ¿sabe qué sucedió? No aguantaron el bullying y se fueron, se salieron, hermanos. Y ahora se convirtieron en los peores enemigos de Noé, en burladores. Después de estar allá, hay que tener mucho cuidado, hermanos queridos, porque usted y yo somos como esa gente de carne y hueso. Ellos tenían su mente, su razonamiento, nosotros también. Podemos estar en la iglesia, pero después podemos irnos. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado, demasiado cuidado con eso. Demasiado cuidado. ¿Qué sucedió después de los 120 años? Noé entró en el arca, pasaron 7 días, la fe de Noé fue probada, obviamente, pero, hermanos, vino el diluvio, se abrieron las cataratas de los cielos, las cataratas de la tierra. Y mire, vino la destrucción para todos. ¿Cosecharon lo que sembraron? Sí. ¿Era la voluntad de Dios esa? No. Pero el hombre decidió. Así que no hay muertes, hermanos, sin una amonestación, sin un conocimiento de la verdad. Escuche bien. Segundo ejemplo, Sodoma y Gomorra. ¿Fueron amonestados Sodoma y Gomorra? Sí, señores. Los ángeles llegaron con mensaje de amonestación. Del juicio lo trajo el Señor. Se lo dijo a Abraham, el juicio. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Los dos ángeles bajaron allá a Sodoma y Gomorra. Cuando llegaron allá, Lot le ofreció hospedaje. Y cuando estaban allá, este ángel le entraron a la casa y luego llegaron los perversos hombres que querían tener relaciones sexuales. ¿Con quiénes? Con estos hombres que no sabían que eran ángeles. Sí, señores. Y entonces el Señor hizo una obra sobrenatural, le dio ceguera y tanteaban dónde estaba la puerta. No quisieron arrepentirse. Dios les mandó ese mensaje sobrenatural a ellos. No. Y el tercer mensaje
que Dios le mandó a los de Sodoma y Gomorra fue el de Lot. Lot fue donde estaba la familia, los parientes. Venga, vamos a salir de aquí, corramos, porque la situación está crítica, esto va a ser destruido. Y Lot tenía hijas que estaban casadas y tenía hijas solteras también. ¿Y los yernos qué hicieron? No, nada. No quisieron. No quisieron. Y el pobre Lot se vino así. Y Lot le había dicho que iba a caer fuego del cielo, una amenaza. 3 mensajes envió Dios para Sodoma y Gomorra. No hicieron caso a los santos ángeles que hicieron con el Señor Jesucristo que vino después. Llevaron a Lot hasta cierta región. Escapen por su vida. Escapen por su vida. Bajo las alas protectoras de Dios. Una mujer desdeñó el cuidado de Dios misericordioso. Dios lo llevó sobre alas seguras. Volando lo dejó allá en un lugar lejano. Le dijo, corran, no miren atrás. Pero la mujer de Lot no quiso. Claro, el centro de aquí no es la mujer de Lot, pero vale la pena mencionarla porque ella pensó en sus propiedades y en sus hijas que quedaban allá. Salió de Sodoma, pero llevaba a Sodoma donde en el corazón. Solamente el justo Lot, dice la Biblia. Aunque las hijas pecaron contra Dios, contra su padre, tuvieron relaciones sexuales, eso se llama incesto. Insecto no, incesto. Y bueno, salieron 2 naciones paganas, amonitas y moabitas, 2 enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Así es. Entonces, después que Lot salió de Sodoma, ¿qué pasó, hermanos? Diluvio, diluvio. Ay, hermanos, que deme un tercer ejemplo. Bueno, tercer ejemplo, hermanos queridos, es Egipto. Cuando Dios iba a mandar las plagas, el castigo sobre Egipto, ¿qué hizo Dios? Les amonestó primero, obviamente a través de sus siervos. Les amonestarás de mi parte, de acuerdo a las palabras que tú has oído. Entonces Dios nunca, hermano, deja a las personas a la merced del enemigo o manda un castigo él sin que previamente la gente haya escuchado el mensaje y haya tenido la oportunidad de decidir. Sí, señores, ese es el tercer ejemplo, hermano, que les puedo traer hoy. Egipto. Primero, antediluviano. Segundo, Sodoma y Gomorra. Tercero, Egipto. Egipto fue amonestado, hermano, por Moisés y por los siervos. Y estos hechos físicos, en cumplimiento del testimonio amonestador que dio Moisés, los caudillos religiosos paganos de Egipto tratan de contrarrestar e interpretar mal, pero al fin no logran hacerlo. Las plagas fueron sentidas en todo Egipto. ¿Y quién es Dios? Decía vino el castigo sobre Egipto, hermano, sobre el país de Egipto. Y era tan rebelde este hombre, tan duro de corazón, Faraón, que se fue a perseguir los hermanos y entró en el agua. Entró en el Mar Rojo que estaba dividido. Esta gente era temeraria, hermano. Y quiso las aguas después, antes del amanecer, se juntaron y mató a Faraón con todo su ejército. Con todo su ejército. Entonces, ¿amonestó Dios a Faraón y a sus ministros? Claro que sí, claro que sí. Ahora, este mundo está llegando a su fin. ¿Cree usted que Dios tiene mensaje de amonestación para la humanidad? Sí, claro que sí. Desde el siglo XIX, escuche bien, desde el siglo XIX Dios ha enviado mensaje al mundo. Y lo hizo el Señor con la penúltima iglesia. La iglesia, si no me equivoco, es la penúltima iglesia fue Filadelfia, ¿se acuerdan? Vamos a buscar aquí, Filadelfia. Después de Filadelfia, viene la iglesia de la Odisea. Sí, ahí está. Desde 1830, hermano, empezó Guillermo Miller a predicar el mensaje del primer ángel, mensaje de amonestación. La hora del juicio ha llegado. ¿Sí? Ha llegado. Teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado, dice Apocalipsis 14, 6 al 12. Y él lo dijo, hermano, lo predicó y lo dice Conflicto de los Siglos, capítulo 22. ¿Sí? El propósito del Señor al enviar este mensaje de amonestación a este mundo era despertar a los creyentes religiosos que hacían profesión del cristianismo y hacerle comprender la verdad o la verdadera esperanza de la iglesia y la necesidad que tenía de una experiencia cristiana más profunda. ¿Sí? Trabajaron además para hacer sentir a los inconversos su deber de arrepentirse y de convertirse a Dios inmediatamente. Ese trabajo lo hizo ¿quién? El hermano Guillermo Miller con su equipo. Ese siervo de Dios en la época, estamos hablando del siglo XIX, que él hizo esta obra grandota, hermano, inmensa, por Dios, y hubo un revuelo, hermano, los periódicos, los diarios, salían, Cristo viene, hubo un despertar enorme, un despertar como fabuloso, maravilloso, pero
¿Qué hicieron los ministros de las iglesias? Al poco tiempo, los ministros y líderes religiosos de las iglesias bien establecidas rechazaron el mensaje de un juicio inminente y del regreso de Cristo. Allí le hicieron la guerra ¿a quién? Al siervo de Dios, estos líderes religiosos. Ya no les permitieron a Guillermo Miller y a sus compañeros, a su equipo de trabajo, que usaran los púlpitos de sus iglesias. Y tampoco les permitían a los miembros de la iglesia hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Qué tal? Y esto obviamente que produjo una reforma, un reavivamiento, produjo este mensaje en esas iglesias, y de allí salieron los hermanos. Y entonces empezaron a formar su iglesia, más o menos en 1844. Unas 5,000 personas ya habían reunidas. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estas iglesias fueron expulsadas de sus iglesias. ¿Y qué más les quedó? Abandonar esas iglesias y formar el periodo de la Odisea. Así es. Ahora, a medida que estas iglesias rechazaron el mensaje profético, descendió sobre ella una oscuridad espiritual que fue ampliamente notada. Y lo dijo un escritor. Hablando de este descenso, dijo el profesor Finney del colegio de Oberlin: la apatía espiritual lo penetra casi todo y es por demás profunda. Así atestigua la prensa religiosa de todo el país. Se han alejado muchísimo de Dios y Él se ha alejado de ellos. Conflicto de los siglos, página 375. Ahora, el primer mensaje que Dios mandó a este mundo en ese siglo XIX fue el mensaje de que la hora de su juicio ha llegado y debíamos temer a Dios. Las iglesias rechazaron el mensaje de salvación y se mandó un segundo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Ha caído Babilonia. Hubo una caída moral, espiritual de las organizaciones religiosas. ¿Y qué sucedió? Obscuridad cubrió a las iglesias. Y mira cómo están las iglesias ahora, hermano. Echa un vistazo al mundo evangélico protestante. Dejaron de ser protestantes. Hay un livianismo, ¿sí? Una liviandad en extremo en las iglesias. Simplemente que se hacen llamar cristianos. Claro, eso cumple lo que dice Isaías 4:1. Solamente permítenos llevar tu nombre. Nosotras comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestra propia ropa, hermanos queridos. Qué tremendo, hermano. Donde se desdeña o se desprecia, escuchen bien, por favor, donde se desdeña o se desprecia la verdad divina, la iglesia se verá envuelta en tinieblas. La fe y el amor se enfriarán y entrarán el desvío y la disensión, hermanos. Ay, qué tremendo, ¿no? Ay, Señor bendito, los miembros de las iglesias concentran entonces sus intereses y energías en asuntos mundanos y los pecadores se endurecen en su impenitencia. Página 376 de Conflicto de los Siglos. Eso pasó, hermano, en este año 1831-44. Cuando se predicó el segundo mensaje angélico, las iglesias estaban totalmente caídas. No hablando de la iglesia, sistema papal, no, eso ya estaba caído hace tiempo. Estamos hablando del conjunto de iglesias protestantes que había para la época. Y mira cómo están las iglesias hoy. Hay un amorío enfermizo, hermano. Hay un enamoramiento enfermizo y los de estas iglesias con el sistema católico papal. Hay una parte que llaman, y eso lo podemos hablar después nosotros aquí, el ecumenismo. Usted lo conoce también, el ecumenismo. Cómo hay un amorío, un enredo, hermano, tremendo con estas iglesias apóstatas. Y con la remera Apocalipsis 17 hay un amorío enorme, hermano. Todo es producto de ¿qué? De haber rechazado el mensaje de salvación. Ahora, Dios tiene un pueblo sobre la tierra. Un pueblo sobre la tierra que se llama el adventismo. Es el pueblo de Dios. El adventismo. Y ahí nació la iglesia adventista. Con esos hermanos. Obviamente la iglesia adventista ha dado traspiés enormes, hermano. Cuando rechazaron el mensaje de Cristo a nuestra justicia en el año 1888 en Minneapolis. Muchachos, ahí hubo una gravedad enorme. Cuando el estandarte de la bandera, el estandarte que es la bandera, debía ser ondeado. ¿Por quién? Por los siervos de Dios, en la crisis que iba a venir. Cuando vino la guerra esa de secesión de los del norte con el sur en Estados Unidos, los hermanos lograron pagar $300 y librarse, pero aún así los hijos de los hermanos, muchos murieron.
Y ella lo vio en visión y lo dijo, la sierva del Señor. Luego dijo, viene una guerra enorme y veo un movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de los hermanos adventistas que Dios les dio los oráculos sagrados de ondear ese estandarte, de moverlo, pues el estandarte, la bandera de los mandamientos, ondearon fue sus propias ideas. Y cuando vino la prueba para el pueblo de Dios en los países de Europa occidental, esa zona ya, ellos ¿qué hicieron? Dieron permiso cuando estalló la Primera Guerra Mundial y le escribieron carta al ministro que estaban dispuestos a ir a la guerra, violentando los santos mandamientos, hermano, por temor que le quitaran la mesa, la computadora, las flores, las paredes, los sets de estudios allá de esa época. Entonces violentaron el mandamiento, vino oscuridad sobre el adventismo. Sí, señor. Y se convirtió en perseguidora de los hermanos del 2% que dijeron, no, hermano, no queremos esto. Por favor, debemos guardar los mandamientos, ser fieles. Bueno, esos hermanos fueron perseguidos también, entregados. Ahora se arrepintieron los hermanos queridos de esa obra. Al que había que darle tiempo al tiempo, obviamente, tiempo al tiempo. Estamos entrando en otra materia, ¿no? Pero es necesario hablarlo aquí para ver las tinieblas que acompañan a las iglesias al rechazar el mensaje. Vino la Segunda Guerra Mundial, 1914-18, Primera Guerra Mundial, millones de muertos. Hubo un tiempo de tregua. Debería ser un tiempo de reconciliación con Dios, de arrepentimiento, pero en la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, según los anales de historia, ahí entró en acción también el adventismo, la iglesia. Sí, señores, con su ejército, con su gente, ministrando a favor de la guerra. Eso no podía ser. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis hombres pelearían por mí. Y yo solicitaría, dice al Padre, 12 legiones de ángeles, una por cada discípulo para que me defiendan. Pero Cristo dijo que no era de aquí, se lo dijo a Pilato, se lo enfatizó, mi reino no es de aquí. Yo soy de arriba y tú tienes poder porque el de arriba se lo ha dado. Eso pasó, hermano, ahí en el adventismo. Entonces, en 1914, los fieles de la iglesia adventista fueron expulsados. Salió ese gran movimiento de reforma. No queremos decir con esto, estimados amigos, que solamente los salvos son los de la reforma, SMI, Sociedad Misionera Internacional. No. Hay muchos salvos en la iglesia católica. Hay muchos salvos en las iglesias cristianas. Hay salvos dentro de la iglesia adventista. Hay salvos. Recuerda que estamos en el periodo de la Odisea. ¿Periodo de qué? De la Odisea. Pero Dios tiene un pueblo especial, como lo tuvo a través de las generaciones. Israel era el pueblo especial para Dios. Ahora está el Israel espiritual, que guarda los mandamientos de Dios. Así es. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? En estos siglos, la gente rechazó el mensaje de salvación. Y obviamente, ¿qué viene sobre la iglesia? Oscuridad. 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 Viene sobre la iglesia. Ahora, ¿qué sucede? Hay un tercer mensaje, hermano. El tercer mensaje, como el que dio Lot. Lo que pasa es que no hay tiempo de analizar bien el asunto de Sodoma y Gomorra, pero fueron 3 mensajes para Sodoma y Gomorra. Usted se puede hacer el análisis. Y Lot le dijo, salid de aquí. O sea, vámonos de aquí, porque va a venir fuego. El tercer mensaje que se está predicando y se van a predicar los dos mensajes. El primero es de Apocalipsis 14, ¿verdad? Que habla sobre la caída de Babilonia, ¿sí? Ha caído Babilonia en la gran ciudad porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto va a ser anunciado, esto va a ser reforzado con Apocalipsis 18, el refuerzo del ángel de Apocalipsis 18, y se va a amonestar al mundo. ¿Y qué se va a amonestar al mundo? Escuche bien lo que se va a decir al mundo. Apocalipsis 18, 4. Salid de ella, pueblo mío. ¿Vio cómo le llama el Señor? Pueblo mío, para que no seáis participantes de ¿qué? De sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces el mensaje de amonestación se va a dar. ¿Cuándo se va a dar? Se está dando ahora el mensaje de amonestación. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando nosotros ahora? Apocalipsis 14, 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz, ¿verdad? De su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Y el humo de su tormento sube, no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoraron a quién, a la bestia, ni al falso profeta, el que recibieron su marca. Entonces el mensaje que estamos dando nosotros, amonestación, ¿cuál es?
el mensaje de que debemos nosotros respetar el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado, el sábado. El sábado es el día del Señor. ¿Por qué regla va a ser juzgada la humanidad? Por la regla de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la regla por la cual la humanidad va a ser juzgada. Sí, señores. Entonces está dando el mensaje de amonestación, sí, desde el siglo XIX. ¿Para quién? Para este mundo. Pero ¿cómo está el mundo hoy día, hermano? Pervertido. Yo me recuerdo de los pastores viejos de la iglesia, de Juan Pablo, que conocí, ¿no? Del pastor Juan Pablo, que hoy descansa en el Señor, del pastor Rodrigo Guayna, el viejo, ¿verdad? Y otros pastores por allí. Pero hay unos que habían muerto cuando yo llegué a la iglesia en el 91. 90-91 me bautizaron. Y esos pastores que tuve contacto con ellos prohibían la televisión. Lo prohibían ellos. Decía, hermano, no vean ese cajón del diablo. Ah, el hermano Ramón Prado también. No era tan viejo, no, pero sí ya descansa en el Señor. Y trabajó muchos años ellos. Luego vino una generación, estaba Julián, que ya es un pastor anciano. Domingo Correa, que es otro pastor anciano. Y esos pastores que nos orientaron a nosotros, Julián, Domingo, Cabros, que es más nuevo, pero ya está jubilado, es anciano también. David Rivero es nuevo, es contemporáneo conmigo, pero ya está jubilado. Ellos y los pastores viejos, especialmente, ellos amonestaban de dejar esa música mundana. ¿Cuáles eran las músicas? Los terrícolas, los ángeles negros. Yo me acuerdo de una música que dice: hay luto en mi alma, el amor de un día, que era mi alegría. Esa música era bonita, sí, bonita para la época, sencilla. Ahora, usted ve la música de hoy día es una música atroz, de sexo, de droga, de todo lo malo. Y usted lo compara con aquella música, parece cristiana. Parece una música sacra aquella. La de los pastores viejos, los pioneros. Pero era música, no era de Dios, pues. No era por inspiración divina. ¿Qué es lo que quiero enfatizar aquí? Es que mientras Dios más estira la gracia, el mundo no la aprovecha. No aprovecha, hermano, el mundo. No, Señor, no la aprovecha. Desdeña el mensaje de salvación. Y el Señor dejó señales de su segunda venida, amonestaciones, y habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y habrá angustia en las naciones, y habrán guerras, rumores de guerra, hambre, y el Señor nos manda a velar y a orar. Pero la mayoría de las personas no hacen caso. Pero escuchen bien, quieran o no quieran escuchar, debemos hablar, mas tú hablarás, dice el Señor. Usted es el encargado de hablar. Mire, hermano, obedezcan o no obedezcan, es el deber de nosotros predicar. Ellos van a decidir, las personas van a decidir si quieren o no quieren aceptar. Usted cumple con la función, pero usted debe mantenerse como fiel. No vaya a ser que usted venga a ser tentado y usted caiga y se vaya. ¿Sí? Un peligro es eso. Los predicadores deben estar aferrados al Señor, no descuidarse, no desconectarse, no permita que se les descargue la batería espiritual. Debe usted estar dando, pero llenándose de energía del Señor. Porque a veces los predicadores dan y no están recibiendo del Señor, y llega el momento: ay, mira, tan bueno que era ese pastor, ay, tan bonito que era la hermana, ay, tan bueno que predicaba la hermanita o el hermanito, mira, está en el mundo, ay, qué cosa. Bueno, porque él daba, pero no se alimentaba ¿de quién? Del Señor. Es un peligro, hermano, es un peligro. Y escuchen esto: el mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaban en los días los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. Sí, señores, entonces usted debe predicar. El mundo va a estar como que apático, no va a querer escuchar. Pero la amonestación debe darse, porque recuerde bien, Dios nos permite la destrucción de una nación, de un pueblo, sin antes no le manda un mensaje de amonestación. Dios está enviando mensaje de amonestación para este mundo. La gente debe decidir con su poder que tiene, que es la voluntad, si acepta o no lo acepta. ¿Vamos a ser librados nosotros de la conflagración de este mundo? Pero aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida. Isaías 4:3. Lo dice, hermanos queridos. Entonces Cristo va a aparecer en la nube de los cielos para llevarse a quienes, a sus hijos, porque sus hijos no van a ver la destrucción o no van a sufrir la destrucción. Hoy día, hermanos,
el Señor tiene ángeles que están reteniendo los vientos, ¿sí? Los ángeles están reteniendo hoy los vientos ¿de qué? De las pasiones humanas, los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste, en los cuatro puntos cardinales. Dios tiene ángeles, ministros, está el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son esos vientos? Los vientos entre la profecía representan problemas, pasiones, guerras, cosas satánicas. Los ángeles, dice Maranata 15 de septiembre y conflicto de los siglos 593. Los ángeles están hoy reteniendo los vientos de las contiendas hasta que el mundo sea advertido acerca de su inminente destrucción. Escuche bien, hay una predicación, una advertencia, pero se está preparando una tormenta que se va a desencadenar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a los santos ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma puede describir. Y ayer nosotros hicimos énfasis cómo estaba Jerusalén dentro de su muro, qué vivencia había, qué cosa tan terrible y espantosa pasó en Jerusalén. Eso es un pálido reflejo de lo que va a pasar en el mundo. Cuando los cuatro ángeles dejen finalmente retener y controlar a los impíos, o controlar los impíos, o los impíos designios de Satanás, los vientos de pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén, conflicto de los siglos 672. Cuando se haya completado la obra del sellamiento, entonces Dios dirá a los ángeles: no lidiéis más con Satanás en sus esfuerzos para destruir. Dejadlo que manifieste su malignidad sobre los hijos de desobediencia, porque la copa de iniquidad de ellos está llena. Qué terribles son estas palabras. Va a pasar, hermano, va a suceder. Y estamos nosotros al borde de eso. Cuando Cristo se humanó y tomó la naturaleza nuestra, con todos sus pasivos, decía toda la gente, eran 4.000 años. Y de Cristo para acá han pasado más de 2.000 años. Falta poco tiempo para la venida de Cristo. No sabemos el día y la hora. No podemos colocar fecha. Después de 1844 no hay fecha fija para ningún evento. No le crea a los hermanos que Cristo va a venir en el año tal. No. No, señor. No, que Cristo que va a venir un terremoto, eso hay siempre, que hay secuestro, robo, esos señales están, no hay señales después de 1844 con fecha fija. El día y la hora nadie lo sabe. No sabremos el día y la hora de la venida de Cristo nosotros, no, señor. ¿Cuándo lo vamos a saber? Después que termine el tiempo de gracia. Ahí sí, lo vamos a saber. Antes no. Entonces, ¿qué queremos decir en esta mañana, querido hermano? El Salmo 91 dice la palabra de Dios que debajo de sus alas estarás como seguro. Debajo de sus alas estará seguro. Así es. Debajo de sus alas estará seguro. 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos para cubrirlos? Y el Salmo 91 dice que debajo de sus plumas, de sus alas, estaremos como seguros. Estaremos seguros en el pabellón de Dios nosotros. Solamente ahí, hermanos, allí. No hay otra. No hay otra manera. Pero usted y yo nos convertimos en predicadores. Oirás la palabra en mi boca y lo amonestarás. Recuerde que este mundo va a ser destruido. Las pasiones humanas se van a desbordar. ¿Cuándo? Cuando ya Cristo diga consumado es, dice el Padre, no lidiéis más con el diablo, deja que agarre gentío. Y cuando Satanás agarre gentío, hermano, déjeme decirle que esto va a ser pavoroso. Usted y yo, si estamos vivos, vamos a ver cosas que no queríamos ver. Pero el Señor nos va a proteger a nosotros de esas cosas perversas. El pueblo de Dios va a ser resguardado, déjeme decirle. Va a ser resguardado el pueblo de Dios. Como Noé fue resguardado, como Lot fue resguardado, como el pueblo de Israel fue resguardado allá en Egipto, como Dios resguardó a sus hijos en el tiempo de Jerusalén y le dio la señal. Así Dios nos va a resguardar, nos va a proteger a nosotros. ¿Qué debemos hacer ahora, hermano? Propagar el mensaje. Propaguemos el mensaje. Mandemos este link de dosis de conocimiento para que la gente recapacite, reflexione. A los que están fuera de la iglesia hay que mandarle este link, hermano. Sí, para que la gente escuche y se prepare.
y pronto nos veamos en el Monte Sión. Bien, hermana Catherine, vamos a ver, hermana Catherine, por aquí. ¿Dónde está Catherine? Con el teléfono, a ver quién ha interactuado con nosotros. Si alguien mandó un mensajito, sería bueno leerlo, ¿no? Sería bueno leer el mensajito si alguien nos escribió, porque ya son las 9, 8:57, van a ser las 9 de la mañana. Dice aquí nuestra querida hermana Loida Durán. Saludos, un fuerte abrazo desde la distancia a la familia Hernández y a todos los que escuchan Dosis de Conocimiento. Bendiciones, que tengan un excelente día. Gracias, mi hermana Loida. El Señor le acompaña a usted y a su familia allá en ese país lejano. Nuestra querida hermana Zuleima González, feliz día. Dios le bendiga a todos los hermanos. O Dios bendiga a todos los hermanos. Amén. Así sea. Hermana Zuleima, gracias por tus buenos deseos. Yudeli Rodríguez, feliz día. El Señor les les bendiga y guíe en este día. Saludos a la audiencia. Gracias al Señor por el mensaje que nos da Reforma Pro Salud. Amén. Amén. Así es. Amor mío, Karen Hernández, buenísimo, ser como la gallina, dóciles. Dios te bendiga, Karencita. Elsa María Galinde, muy buenos días, muy agradecida a Dios que me regala un día más de vida. Que Dios bendiga, que Dios bendiga siempre su programa. Amén, Elsa. Señor sea contigo, gracias por escribirnos, interactuar con nosotros. Nuestra querida hermana Maribel Veracierta, feliz día, mis estimados hermanos, bendiciones desde Guayabal. Dios les bendiga, amén. Gracias, mi estimada Maribel. Señor te acompañe junto a tu familia. Elizabeth Mejía, feliz día, hermanos. Dios les bendiga. Saludos, mi querida hermana Elizabeth. El Señor te conforte y te ayude grandemente. Jaime González, bendecido día para todos. Dios les guarde. El Señor está a la puerta de nuestro corazón y nos llama. Debemos abrir para que Él entre. Amén. Dios te bendiga, Jaimito, con tu familia. Silvia Tel Sánchez Díaz, bendiciones. Gracias, mi hermana Silvia. El Señor te bendiga también a ti. Dina Burga Vega, bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga. Amén. Así sea. Dios te bendiga a ti también. Carolina Hernández, buenos días, bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Saludos desde Valera, Estado Trujillo. Valera, Carache, tierra buena. Bendiciones para todos. Amén, mi estimada hermana. Bendiciones para ti, para todos allá. Saludo a nuestra vieja, a mi madre, María Juana de Hernández Moreno. Fernando Alexis Coronel González, excelente programa de sabiduría. Que nuestro Señor Jesucristo nos siga bendiciendo grandemente. Amén, estimado hermano Alexis Coronel. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Así es, bendiciones para todos. Amén, amén. Bien, hermana Catherine, hemos llegado al final de la programación en este día, en esta mañana. Será para mañana, si Dios quiere, que tengamos otra dosis de conocimiento aquí en el set de grabación. Vamos a orar. Mi Señor, te damos gracias porque tenemos la Biblia, tu palabra, y hemos entendido el mensaje. Ayúdanos a permanecer en él, a ser fieles hasta la muerte o hasta que tú vengas. Permite que podamos dar esta amonestación al mundo y muchas almas se puedan convertir. Ayuda a este mundo, Señor, que está impenitente. Permite que tu Espíritu Santo obre en los corazones de estas almitas y ellos puedan convertirse. Guárdanos, guarda la audiencia. Bendícele, suple las necesidades a estos hermanos que nos ven en directo y los que nos verán en tiempo diferido. Y también bendice a todos aquellos hermanos que comparten este programa. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga, se les quiere mucho. Hasta mañana.